Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a recorrer un poquito lo que aprendimos la clase pasada. Esta es la clase número 6. En la clase número 5 hablé algo sobre el tema de Jezabel, que era una persona que más allá de que la historia bíblica hablaba sobre ella como persona, sabemos que en este tiempo siempre ha existido ese espíritu que es semejante por las características que tiene, porque era una persona manipuladora, era una persona que ejercía autoridad sobre el rey, porque Jezabel necesita una persona débil para poder manipular a su antojo, a su forma, a su manera, porque recordemos que Jezabel y Acab eran un matrimonio y Jezabel sola no puede trabajar. Más allá de que Jezabel después tiene sus hijas, después vamos a ver también esa parte, vamos a ver las hijas de Jezabel, pero por el momento vamos a ver sobre el tema del liderazgo. Cómo se mete dentro de la iglesia, qué es lo que hace dentro de la iglesia este espíritu, ¿no? Y dice, vamos más allá, sabemos que ella es enérgica, es una persona que no puede estar tranquila, es una persona que todo el tiempo tiene que estar haciendo algo. Es una persona que si tú mandas a un hermano, por ejemplo, a decirle, hermano Carlos, vaya por favor y tráigame del púlpito, tráigame el vaso con aceite o tráigame el aceite de la unción porque necesito orar por una persona, la primera que salta es Jezabel. Se mete delante del pastor Carlos y no lo deja ir a buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta mujer va y saca las cosas ella y las coloca ella. Tome pastor, aquí tiene. Y no deja que otro hermano lo haga. ¿Por qué? Porque es una persona enérgica. Es una persona que quiere estar metida en todos lados. Es una persona que de momento estás haciendo masas, estás haciendo, por ejemplo, estás haciendo torta frita o sopaipilla, como le digan, no sé cómo le dicen ustedes. Yo le digo torta frita. Bueno, de las dos maneras, sopaipilla igual. O estamos haciendo empanadas, o estamos haciendo algo. Bueno, bendiciones, Gabriel, que el Señor te bendiga. O estamos haciendo algo y es la primera que dice, pastora, yo lo hago, o pastor, yo lo quiero hacer. Y están todas mis hermanas ahí esperando, no, pero ella siempre es la que resalta. Entonces ella tiene un carácter enérgico. Amén. Y esto pasa precisamente con personas que son recién convertidas, personas que quieren agradar a los pastores. Hubo un caso de una mujer que nosotros teníamos en la iglesia, me acuerdo, en Argentina, que ella siempre trataba de marcar. Ella si tenía que comprar por ejemplo, la parte de atrás para poner ¿cómo se llama? Digamos, el cartel de la iglesia. Ella decía, ay, no, déjemelo a mí, yo voy. Bendiciones, mi amada. Ella decía, no, yo voy. Ella puso el dinero juntamente con sus hijas y el cartel se mandó a hacer porque fue una donación que ella hizo para la iglesia. Cuando nosotros salimos de la cobertura de la iglesia que estaba ahí, porque realmente el Señor nos saca de ese lugar, porque realmente la que gobernaba no era Dios, sino que empezó a infiltrarse Jezabel y empezaron a haber visiones de personas muertas, y a esas personas muertas, precisamente por medio de esas personas muertas, entró la muerte a la iglesia. Entonces nosotros, el Señor nos dijo, salgan. Bueno, salimos. Cuando nosotros salimos, esa mujer volvió. Después de mucho tiempo, después de 3 años, vuelve a la iglesia, pero a pedir el cartel. El cartel que ella había donado a la iglesia, ella lo fue a pedir, porque ella quería poner su propia iglesia con la misma denominación. Entonces ella empezaba a decir, ay, miren lo que yo he hecho, y se paseaba, ay no, pero si yo me codeo con el pastor, me codeo con la pastora. Ojo con esa gente, ojo con esas personas. En 1 Timoteo 3, versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito significa recién convertido. La palabra dice en Malaquías 3, versículos 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y lo malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. A esto se refiere precisamente. Nosotros nos tenemos que dar cuenta, como cristianos,
como ministros, como hermanos, tenemos que pedirle discernimiento a Dios para esto. ¿Por qué? Porque el discernimiento nos va a hacer diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A mí me pasa muchas veces con los ministros. A veces el Señor me muestra el fuego que hay en su interior como el fuego que no hay en su interior, y cuando es fuego extraño y cuando es fuego sagrado. Entonces, el discernimiento es lo que nosotros necesitamos para saber quién es Jezabel dentro de la iglesia. Hace mucho tiempo atrás, al muchacho que quedó como pastor en Argentina, que estaba a cargo de la iglesia nuestra, le dije, porque el Señor me dijo, dile que tenga cuidado, que por la puerta de ahí adelante va a entrar Jezabel. Yo se lo advertí. Y yo le dije, tened cuidado porque Jezabel quiere ocupar el lugar tuyo. Ay, no, pastora, no va a entrar, no. Entró, hermano. Entró, él le abrió la puerta a Jezabel, hizo un desastre con la iglesia se dividió y este muchacho entró en la cobertura de un satanista. Decime si no entró Jezabel. Yo se lo advertí, pero claro, como era la Leti, como era la pastora, no me reconocían el manto, bueno, pero el Señor se lo dijo y él entró. Lamentablemente entró Jezabel. Jezabel tomó el control de ellos y hoy realmente manejan la iglesia, pero una iglesia contaminada. Ha hecho mucho daño, pero eso viene a repercutir en el tiempo. Así que bueno, sigamos. Esto es para que sepan que cuando el Señor dice que tengan cuidado con Jezabel, hay que tener cuidado, porque Jezabel va a venir a querer ocupar el lugar del pastor, va a querer venir a ocupar el lugar de la pastora. Ojo, que hay ministras que tienen ese espíritu y manipulan al marido porque el marido no tiene los pantalones puestos para decirle no, acá mando yo y el Señor porque el Señor me puso por cabeza, pero no quiere decir que yo te tenga gobernado, sino que los dos gobiernen juntos. Ese es el fin del matrimonio, gobernar la iglesia juntos. Amén. Entonces, sigamos. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí te lo está diciendo. Carnalmente yo no voy a saber cómo es Jezabel. Carnalmente yo no voy a entender a ese espíritu. Pero si yo busco a Dios y tengo la comunicación con mi Padre me va a hacer ver quién es ella y va a ser descubierta, porque ella también se camufla de atrás de una persona. Ay, qué buena, ay, qué linda. Ojo, porque es persuasiva y seductora. En Isaías 11, versículo 2 al 3, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, que nosotros tenemos que tener temor de Jehová, y cuando tenemos temor de Jehová hay que tener cuidado quién sube al púlpito, quién está delante de la iglesia. Porque una persona teniendo un espíritu jezabélico es lo que va a emanar a través de ella, que ya lo vamos a ver por aquí, es precisamente no solamente desobediencia, sino va a contaminar con odio, porque odia lo profético, con legalismo, porque le gusta rajatabla la Biblia, pero habla de la Biblia, habla de la palabra, pero no la cumple. Entonces, a Jezabel le gusta manejar y manipular a las personas, le gusta que le obedezcan, saber que ella tiene el control, es orgullosa, es el centro de atención, le gusta estar cerca del ministro, de la ministra, le gusta estar metida en el grupo de alabanza, y realmente este espíritu hace pecar al pueblo. Porque si vamos a la palabra, Jezabel hizo pecar al pueblo que estaba bajo el mandato de Acab, y Acab adoraba al Dios vivo. Pero cuando esta mujer entró, esta mujer era Sidonia, y cuando ella entra, gobierna y contamina con sus ídolos. Contaminó a todo un pueblo con la idolatría. Entonces ella hizo pecar al pueblo. Entonces ella motivará a quien se lo permita.
y eso para practicar en la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que, a ver, yo no digo que no vengas del mundo y que ya vengas con unos tatuajes hechos. Yo no digo que no vengas de recorrer el mundo y que no hayas conocido a Jesús y que tú vengas y te hagas tatuaje en tu cuerpo. Van a decir, pero profeta, ¿cómo es el tema de los tatuajes? ¿Cuál es el problema de los tatuajes? No creo que haya nada malo en los tatuajes. Si hay algo malo, porque la palabra dice, en Levítico 19:28, y no harás rasguño en vuestro cuerpo porque un muerto, o sea, rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Hay mucha gente que se tatúa el nombre de la persona muerta, de algún fallecido, y ¿saben una cosa? Queda ligada a su alma, porque está ligada al recuerdo. Entonces, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Sí, algunos dicen, yo me voy a tatuar el nombre de Jesús. Pero Jesús está resucitado. No está muerto. Yo no tengo la necesidad de tatuarme el nombre de Jesús sabiendo que Jesús habita en mi corazón. Cada tatuaje. El tatuador, uno no sabe si el tatuaje no tiene nada de un dibujo. Ustedes dirán, pero está mal. No, esperen. El tatuador, no sabemos si tiene pacto, si no tiene pacto, no sabemos su vida, pero aún así nosotros haciendo los tatuajes estamos haciendo un pacto. Porque cuando nosotros hacemos un tatuaje, se derrama sangre, y el sangre significa pacto. Entonces hay que tener cuidado con quién estás haciendo pacto y entregando tu sangre. Entonces, en la Biblia Dios habla y dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto y no haya ninguna clase de tatuaje, yo soy el Señor. ¿Por qué este mandato? Ahora, nosotros en este tiempo, a nosotros nos sirve esto, porque nosotros dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y como somos templo del Espíritu Santo, no mando yo en mi cuerpo, manda el de arriba en mi cuerpo. Entonces yo me sujeto a Dios en obediencia a lo que dice la palabra. Sí, pero es una ley que está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo. Si yo soy cristiana, no me hago tatuaje. Pero si estoy en el mundo y me lo he hecho, cuando yo vengo a Cristo y renuncio, todo lo pactado, todo está roto. Por lo tanto, Dios me acepta como una persona nueva, porque voy a ser renovada por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando yo acepto al Señor en mi corazón y me bautizo, el Señor ya está conmigo. Entonces las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, dice la palabra. Entonces yo tengo que entender la diferencia de lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces, hay canales, tenemos que entender que aún hay canales cristianos que dan clases para que aprendan a hacer tatuajes cuando nuestro Dios lo prohíbe. Y acá está lo que yo les digo, no está malo. A ver, dice, aunque lo pongan muy bonito, inocente, llamativo, como tatuarse los ojos, las cejas, se dice que por el tipo de tinta no es malo, no importa la tinta. Eso es tatuarse y va contra la voluntad de Dios. Es lo que yo les estaba diciendo. O sea, que estamos en desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que dice en Isaías 5:18? Hay de los que traen la iniquidad. O sea, la iniquidad es a donde está toda la raíz de pecado, toda la raíz de maldad. Todo lo que es transgresión. O sea, cuerdas de vanidad. Entonces es muy importante que nosotros como ministros tengamos la dirección y la certeza de parte de Dios cuando nosotros vamos a poner un liderazgo. Cuando nosotros vamos a poner a una persona para que lidere, tenemos que discernir qué espíritu hay. Porque si vamos a poner una persona que es jezabélica, lo único que vamos a hacer va a ser que destruya no solamente al siervo de Dios, sino que destruya a la iglesia completa. ¿Y qué es lo que va a contaminar? ¿Cómo la va a contaminar? Sembrando la cizaña, criticando, chismeando, murmurando en contra del pastor, calumniando, sembrando duda acerca del poder de Dios y de todo lo que es el mover profético. Porque vamos al caso, ella odiaba a Elías. Y nosotros somos portadores del fuego de Elías en este tiempo. Somos portadores del fuego de Dios en este caminar.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Apaga lo profético y empieza la muerte espiritual sobre las personas, porque se mete en la religiosidad, empezará la parte humanitaria, la cienciología, y entonces destruyendo todo, hasta que la persona pierde la fe. Inclusive empieza a dudar de la palabra. Y nada de eso también hará que la iglesia se ponga tibia, que se ponga emocionalista, porque hay pastores, iglesias enteras que ponen canciones no para que el Espíritu Santo fluya, sino para que las emociones fluyan. Y ahí está Jezabel. Entonces empiezan a meter prácticas mundanas adentro de la iglesia. A ver, yo les voy a decir algo, porque realmente estas clases son realmente para saberlo. Nosotros podemos, escuchen bien, yo quiero que ustedes me contesten ahí, nosotros podemos mezclar lo santo con lo profano. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede mezclar lo santo con lo profano? No, no se puede mezclar. ¿Por qué no se puede mezclar? Yo les voy a decir. Por ejemplo, está bien, pregunto. Ustedes me van a contestar, lo que me están viendo me van a contestar ahí abajo, me van a escribir y me van a contestar. Está bien que el arbolito de Navidad esté dentro de la iglesia. Está bien que nosotros como cristianos participemos con el tema de Halloween. ¿Qué me dicen? Vamos que les leo, a ver qué es lo que me dicen y yo les voy a contestar. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, yo les voy a decir algo. Dice la palabra que nosotros tenemos que salir, no solamente del sistema de este mundo, sino que nosotros no nos tenemos que mezclar con las obras infructuosas de este mundo, de las tinieblas. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros venimos a este mundo a hacer la obra que Dios dijo que teníamos que hacer. Tenemos que sembrar la semilla, tenemos que levantar discípulos, tenemos que preparar al remanente en la batalla, tenemos que hacer un montón de cosas que Dios nos mandó a hacer, pero dice que no nos tenemos que mezclar con las cosas infructuosas de este mundo, de las tinieblas. Yo sé que mi reino no pertenece acá en la tierra, mi reino es el reino de los cielos. ¿Y qué tiene que ver el aceite con el agua si no tienen nada en común? Yo quiero que entiendan esto, porque esto también va por la parte de Jezabel. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Por eso mismo. Entonces yo lo que quiero es que entiendan esto. Lo pagano va totalmente fuera de lo sagrado. Lo pagano, por un lado, porque son costumbres y culturas de un mundo perdido, pero lo sagrado es lo que a mí me importa, porque lo sagrado viene de Dios, de la casa de mi Padre. Entonces yo no tengo por qué mezclar lo sagrado con lo pagano. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica, hablando un poco de todo y saliéndome un poquito, pero yo después voy a retomar lo nuestro. La Iglesia Católica, en un tiempo, había en ese entonces, antes que Roma se metiera, estaba la iglesia de los judíos, de los cuales ellos adoraban a Dios. En ese tiempo, la iglesia primitiva, hubo una iglesia en ese tiempo que adoraban solamente a Dios. Pero vino la iglesia católica y para no tener problemas con la iglesia judía, Roma absorbió la iglesia y dijo, bueno, ustedes adoren a Dios, pero nosotros tenemos esto, nosotros tenemos el tema de la adoración de las estatuas, entonces hagámonos uno. Y se volvió ecuménico. O sea, que tu Dios va a ser mi Dios, pero va a ser para que tú y yo no tengamos pelea, no nos metamos en problemas y todo lo demás. Después ellos adquirieron, con los druidas también, en el tiempo,
también aceptando precisamente el pino de Navidad, y como el pino de Navidad era una fiesta pagana, la Iglesia Católica la cayó, y la Iglesia Católica el 25 de diciembre se festeja el Día del Sol para los druidas, pero la Iglesia Católica lo impuso como que era el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Por la estrella que traía en su cabeza, por la estrella de Oriente. Está todo mezclado. Entonces Dios nos manda salir de esa situación, nos manda salir de ese lugar. Entonces yo no estoy de acuerdo que nos mezclemos con las cosas paganas, con fiestas paganas, porque las fiestas paganas precisamente vienen de un movimiento jezabélico. Eso es lo que yo estoy hablando. Entonces, si yo soy cristiana y tengo mis pies en tierra, al arbolito de Navidad lo voy a sacar de mi iglesia. Al arbolito de Navidad, por más bonito que sea, por más que se festeje el día de Jesús supuestamente, lo voy a sacar de mi iglesia. Porque yo no puedo permitir que Dios, siendo mi Padre, como dice la palabra, Él no comparte la gloria con nadie. Entonces tenemos que tener claro, como cristianos, de seguir los pasos de Dios, de seguir los pasos de Jesús. Y lo pagano, sacarlo del medio. Eso pasa con Halloween y pasa exactamente con el tema de Navidad. Por eso mismo yo no lo festejo, ni participo. Esto es parte de lo jezabélico. Entonces, más allá de todo esto, ella lo que va a querer Jezabel, lo que va a querer, va a tratar de que nosotros aceptemos en este mundo lo que pasa, porque en este mundo hay un movimiento jezabélico precisamente. Ahí están las mujeres empoderadas, ahí están las mujeres feministas, el movimiento feminista, el movimiento LGBTQ+, y todo lo demás, todo es a través del movimiento jezabélico. Entonces, vamos a ver, saliéndonos un poco, vamos a ver cómo seduce Jezabel a los líderes. Con regalos, con dádivas, con lisonjería, con palabras halagadoras, con dádivas. Ay, pastora, ¿sabe qué? A mí no me anda esta campera, pero me gustaría dársela a usted porque a usted le va a andar bonito. Uy, se va a ver espectacular, y empieza a empalagarla. Así se mueve Jezabel con los líderes. Entonces, ¿qué son las dádivas? ¿Qué son los regalos? Vamos a lo que dice en Eclesiastés 7:7. Que las dádivas corrompen el corazón. Muchas veces a nosotros nos pasa que cuando a nosotros nos regalan algo bonito y me gusta, uy, esa hermana vive haciéndome regalo, es la única de todas las hermanas que me hace regalo. Y a mí me enaltece y ya viene el orgullo. Entonces, a eso mismo dicen que corrompe el corazón, porque cuando nosotros recibimos muchos regalos y regalos y regalos, es precisamente de una sola persona, de la iglesia, ya queremos poner a esa persona en algún lugar, en la reunión, en algún lugar, la voy a poner en el canto, la voy a poner en danza. Y la gente se pregunta, ¿y por qué tanto? ¿Será por los regalos? La gente se va a dar cuenta, pero nosotros estamos tan ciegos que no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya está corrompido nuestro corazón. En Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es otra forma que Jezabel seduce, diciéndole cosas bonitas a la pastora. Inclusive le inyectará mucha vanagloria. Yo conocí un pastor donde la madre le decía todo el tiempo, ay hijo, Dios mío, qué excelente, ¿cómo haces las cosas, hijo? Vos te mereces algo más de parte de Dios. Qué hermosa reunión, hijo. Y un montón de cosas. Y su corazón se enalteció y después terminó endemoniado, porque lo traté yo. Precisamente por eso, porque se dejó seducir por Jezabel y se creyó más que Dios. Acuérdense que dice la palabra que Lucifer fue echado del cielo por esa causa, por la altivez de su corazón. Y en este caso, Jezabel actúa de la misma manera en la parte. Hace que se enaltezca el corazón del líder, del profeta, del maestro, del que sea, y que lo que hace al entrar el orgullo en su corazón,
no está haciendo lo que Dios está haciendo, sino está prestándole oído a lo que Jezabel dice y no lo que Dios dice. Entonces, esta mujer, Jezabel, este espíritu, hará todo lo posible para agradarle al pastor, para tener un cambio de autoridad y poder servir en un ministerio. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer esto, yo puedo servir una mesa, yo puedo, uy, pastor, voy a hacer una mesa grande, vamos a juntarnos en la iglesia, vamos a disfrutar y qué sé yo. Ah, no, pero yo hago esto, yo pongo lo otro. No deja que la iglesia participe, pero es la única que marca la diferencia porque es la que está activa. Entonces empieza a contaminarlos de a poco, a empezar a desestabilizarlo. Otra forma en que Jezabel seduce a los líderes es con la lisonjería, que ya lo hemos hablado. Inyectará mucha vanagloria. ¿Por qué? ¿Por qué al pastor? ¿Por qué tiene que ser hombre el pastor y no la pastora? Yo les voy a decir por qué. Porque Jezabel quiere matar al que es cabeza. Y cuando es cabeza, cuando mata al que es cabeza, ella toma el lugar del pastor, ya sea su esposa o ya sea cualquier otra hermana que el pastor haya nombrado en un ministerio y ella le diga a la pastora cómo tiene que dar la palabra, cómo tiene que hacer las cosas. Sí, la pastora es débil, pero si no, no puede, porque Jezabel manipula a los débiles. Entonces, vamos a hacer, a ver, y empezar, bueno, lo empieza a debilitar espiritualmente. También usa personas con problemas, con problemas emocionales, que andan buscando un reconocimiento. Hay muchos. A ver, a mí me pasa, a mí realmente he tenido muchas experiencias con esto y a mí me ha tocado cada caso, hermano, que no se los aconsejaría nada, pero no era por no tener discernimiento, sino porque yo los trataba con pinza, porque yo sabía por dónde venía. Hay muchas personas que vienen con problemas emocionales y andan buscando un reconocimiento. Muchas veces una persona con una actitud, con un pensamiento de sentirse menos que otra, siempre va a tratar de hacer más para ser reconocido. A mí me tocó un caso así. Me acuerdo que yo estaba enseñando danza, porque soy recibida en la parte de lo que es la danza profética, y yo estaba enseñándole a la iglesia, a las chicas, que el Señor me marcaba que era precisamente para adorarle en la danza. Y llega una muchacha de otro lugar del sur de Argentina. El muchacho iba a la iglesia con nosotros y se había puesto de novia con ella. Esta chica, cuando llega a la iglesia, adelante de todas mis alumnas, delante de todas las chicas que estaban aprendiendo conmigo, sacó sus banderas. Me sacó mis banderas y se puso a hacer bandera. Yo hasta ese momento yo no sabía todavía bandera, porque yo lo que estaba enseñando era la parte de pandero y cinta, y de a poco iba tratando, seguía estudiando todo ese tipo de cosas hasta que me completé. Y eran mis principios, me acuerdo. Y mis chicas se pusieron una cara, y dijeron, claro, ¿cómo es posible que yo no sepa? Y, ¡ay, qué maravilla lo que hace! Y empezó el reconocimiento. Yo me di cuenta en el momento quién era ella. La aparté y le dije, mira, disculpa, pero todavía no vemos la parte de lo que es bandera. Y yo creo que va a tener que tener tu tiempo, porque tu tiempo también tenías que ser restaurada. Y le empecé a hablar. Y estaba como una mula, perdonando la expresión. Estaba muy como contrariada conmigo, muy enojada conmigo, porque ella quería ser vista y yo le paré el carro.
porque no la iba a dejar a que ella siguiera con sus banderas cuando yo estaba enseñando otra cosa. Entonces yo le dije a ella que se tenía que poner al día con nosotros. Pero ella siempre quiso destacar más que todas. Y este es un espíritu jezabélico. Entonces, Jezabel siempre usa personas con problemas, y el problema emocional, perdón, el problema emocional que ella tenía, que ella venía de una vida bastante fulera, y ella acostumbraba a ser reconocida por muchos. Entonces eso es lo que ella venía planeando hacer dentro de la iglesia. Venía con ese problema de identidad. Entonces, esta es una de las formas de que ella ataca el liderazgo. También le empezará a proponer proyectos disfrazados de muy espirituales y le hará creer al líder que esa es la voluntad de Dios. Cuando este muchacho del que yo les estaba hablando, que era de mi ministerio, le llama a mi esposo y le dice a mi esposo que no va a seguir bajo nuestra cobertura, que se va a abrir, porque dice que él había escuchado que otra profeta le había hablado, o que otro hermano, o que otro hermano le había hablado, y dice que Dios había hablado a través de su hermana, y que le había dicho que tenía que salir. Si es el Espíritu Santo, te va a guiar a otro lugar donde Jezabel no esté. El Espíritu Santo no se equivoca, hermano. Pero en este caso, el problema que hubo, que por escuchar supuestamente la voz de Dios a través de su mujer, fue a parar a una cobertura satánica. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el Espíritu Santo? No, hermano, fue Jezabel. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó con este hermano. No es por hablar mal, pero es lo que pasó, porque yo lo he vivido. Entonces, ¿qué le hizo creer que era realmente la voluntad de Dios? De que él tenía que salir de la cobertura nuestra. Y fue a parar a una cobertura satánica. Hubo contaminación, hubo estancamiento. Pero claro, es más fácil echarle la culpa a los que están arriba y no reconocer que realmente se equivocaron porque escucharon una voz que no era la de Dios. Entonces, ¿cuáles son los espíritus que se mueven con Jezabel? La hipocresía. Ese es uno de los espíritus, la hipocresía. En Mateo 24:51 dice, los castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Son personas emocionales, son personas jezabélicas. Este es uno. Okay. Eso no lo puedo dejar ahí. También está la parte de la rebeldía. La rebeldía que ministra Jezabel va a venir de la mano con la religiosidad. Yo he conocido ministros con este espíritu. He conocido ministros que dicen, no, si ustedes son pastores o son ministros, van a tener que empezar como empecé yo, limpiando los baños, limpiando los zapatos de la gente que entra, o limpiándome los zapatos a mí. Y yo tampoco voy a aceptar que un profeta venga del otro lado o me hable o me diga lo que yo tengo que hacer, porque Dios no me habla a mí directamente. Eso es el religioso. El religioso dice, no, si los profetas ya pasaron, son de otra época, en este tiempo no hay. No, los maestros ya estaban antes, ahora ya no hay más. Desechan todo y se creen los dueños de la verdad y te discuten a muerte, porque tienen un espíritu de rebeldía. Entonces dice aquí, en Deuteronomio 31:27 dice, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Recordemos, mejor dicho, que la rebeldía
es contra cualquier autoridad establecida por Dios, ya sea profeta, ya sea pastor, ya sea apóstol, ya sea ministro, en los 5 ministerios, siempre se rebela en contra de la autoridad. Si el pastor les ha enseñado de una manera y esa persona tiene un pensamiento contrario a lo que el pastor está diciendo, es un espíritu jezabélico. Y va a hacer y va a decir, no, pero yo hago lo que yo quiero y no lo que el pastor dice, porque no me voy a sujetar. Eso es rebeldía. Entonces, tenemos que entender que Satanás hizo lo mismo con Eva. La convirtió en una rebelde. ¿Por qué rebelde? Rebelde significa ir todo en contra de lo que Dios estableció. Eso es ser rebelde. Y realmente Eva se rebeló en contra de Dios por causa del enemigo que fue quien la contaminó. Entonces ellos mismos, esos espíritus de rebeldía, son los que trabajan en el pueblo de Dios. No se someten ni obedecen al pastor, porque ven al pastor como alguien humano, porque ven al hombre, no ven lo que Dios ha depositado en el pastor. Es así. Jezabel va a ministrarle a los líderes en rebeldía contra Dios y después este líder se le ministrará a la iglesia. Si el pastor está contaminado, si el apóstol está contaminado, si el maestro está contaminado, si el evangelista está contaminado, uno tiene que tener cuidado, porque si estamos contaminados, no podemos ministrar a la iglesia. Si tenemos, hay a veces que nosotros como ministros quizás tengamos un pecado escondido y no se lo hayamos confesado al Señor. Cuando nosotros no confesamos ese pecado al Señor, ¿qué es lo que pasa? Nos contaminamos. Y si estamos con Jezabel, con más razón todavía nos contaminamos. Entonces, cuando escuchamos a Jezabel y nosotros nos contaminamos, cuando nosotros vamos a orar por la iglesia, por eso dije que hay que tener cuidado con la imposición de mano, porque a través de la imposición de mano hay transferencia de espíritu, pues lo que Jezabel me compartió es lo que yo voy a compartir. ¿Por qué? Porque el pecado oculto que yo tengo no me deja ver la realidad, no me deja ver lo que Dios tiene, no me deja ver que lo que yo voy a impartir va a ser lo que yo tengo. Por eso muchas veces en la iglesia pasa, muchas veces, que cuando un pastor cae en pecado, digo pastor porque son los que están al frente de la iglesia, y lo digo también por mí, porque yo también, aparte de ser profeta, también he sido pastora, y soy pastora porque fue el primer llamado que el Señor me hizo. Entonces, si yo ministro en la iglesia, y yo tengo en mi mente o veo cosas sexuales, ¿qué piensan ustedes que voy a impartir yo? La lujuria. Eso voy a impartir a la iglesia. La iglesia se va a volver lujuriosa. Si yo estoy en un pecado, que yo estoy, aparte de mi esposo, estoy con otro hombre y estoy en fornicación y adulterio, ¿qué piensan ustedes que va a entrar a través de mí si yo ministro a la iglesia? Eso es espíritu. Entonces tenemos que estar limpios delante de Dios y tener cuidado con Jezabel, porque se camufla. Pero si nosotros estamos aprendiendo todo esto, es mucho más fácil de saber quién es ella y vamos a empezar a tener cuidado. Entonces, en algunos casos, algunas de las mujeres, como esta y muchas, traerá algunos problemas de matrimonio. Entonces va a empezar a descuidar su hogar, va a empezar a descuidar sus hijos por la falta de tiempo. Algunas mujeres que tienen este espíritu. Va a traer problemas a nivel pareja. Entonces ella empieza a rebelarse con autoridad. Yo he visto aquí en España, he visto mucha gente que los maridos, yo no es por despreciarlo, porque realmente los maridos se portan excelentes en algunos casos.
¿qué es lo que pasa? Llevan sus carritos, los carritos de los bebés, y llevan a los bebés a los supermercados. Y está bien eso porque está ayudándole a su esposa. Pero cuando yo fui un día al supermercado y vi al padre de estos niños, con estos niños en el carrito, llevándolos y ayudándole a la mujer con mucha autoridad le dijo: despabila, a ver si te das cuenta lo que tú estás haciendo, a ver, despabila. Lo trató mal delante de toda la gente. Y yo lo vi tan acongojado, tan poca cosa y diminuto a ese hombre, que yo dije: este es Jezabel. Porque Jezabel se ve mucho más claro en el mundo, porque en el mundo están las mujeres empoderadas, son las mujeres, las mujeres que dicen: yo puedo, yo esto, yo lo otro, yo no necesito de hombres. No es mentira eso. Por algo Dios nos hizo nuestra media naranja, por así decirlo, para completarnos. Entonces, empieza a salir con las amigas, empieza a salir por un lado, por otro lado, y empieza a descuidar el matrimonio, empieza a descuidar a los hijos, y empieza: no, pero si yo puedo, empieza la separación, los hijos por un lado, el matrimonio por otro lado, se divorcian, y todo eso lo causa Jezabel. Todo eso lo hace Jezabel. Vamos al próximo. Otro, la apatía. Estos son los espíritus que se mueven, los que les estoy dando, La apatía. ¿Cuál es la apatía? La pereza de orar, de leer la Biblia, de buscar las cosas de Dios. Esto lo usa mucho Jezabel con respecto al liderazgo, que les trae cansancio físico, y muchos dicen: voy a ir a regar la toalla porque ya estoy cansado. Ya estoy cansado de los problemas de la iglesia, estoy cansado de los problemas. Bueno, ahí precisamente actúa ella. No tendrá ganas de ceñirse los lomos, no va a tener ganas de buscar de Dios, no va a tener ganas de buscar la palabra, y la persona se empieza a enfriar. Entre menos alimentos tenga el líder con respecto a Dios, en relación con Dios y en relación con búsqueda de parte de la presencia de Dios, para ella es mejor, porque ella lo aísla y después lo destruye. Esa es la apatía. La autoconmiseración. Yo conocí una mujer donde todo el tiempo hubo un hombre de bien, un hombre que instruyó en la palabra. Y un día, charlando con este hombre, yo le preguntaba: ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona hace contigo lo que quiere? Porque estamos de confianza, ¿no? Es muy allegado a mí. Entonces me contesta: y por lo que ha sufrido, por la vida que ha tenido, por la vida pasada. Su corazón está duro, su corazón está lastimado, un montón de cosas. Entonces yo decía: ¿cómo es posible? Si vamos al caso, yo también tuve una vida. Yo también fui dañada, yo también fui abusada, yo también fui, un montón de cosas, y sin embargo el Señor cambió mi lamento en baile, y hoy estoy agradecida por haberme sacado de las tinieblas a luz. Y mi semblante no está igual, y yo no, por eso me voy a sentir: no, porque a mí me pasó aquello, porque a mí me pasó lo otro. Eso es conmiseración, dar lástima de uno mismo para manipular. Ahí está Jezabel. En Jeremías, hay muchas personas que tienen este tipo de espíritu. Muchas veces mienten, muchas veces también caen en maldición por esta causa, ¿no? Por autoconmiserarse. Vamos a Proverbio 18:7, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El versículo 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que, hermano, lo que usted confiesa con su boca es lo que va a recibir.
Si usted quiere bendiciones, va a recibir bendiciones. Si usted maldice o se maldice, como diciendo, ay, soy un torpe, pues va a ser un torpe, porque lo ha confesado con su boca. Otro espíritu, los celos y la envidia. Estos son dos hombres fuertes de Jezabel. Sabe usar muy bien, de hecho es lo que más encontramos en las iglesias y es casi uno de los primeros espíritus que empieza a moverse cuando Jezabel llega a la iglesia. Los celos y la envidia. Si el pastor ha sido de una forma y ha enseñado de una manera, yo tengo que ser mucho mejor que el pastor. Si la pastora ha enseñado danza y la pastora, digamos que dentro de todo enseña, yo voy a ser mucho mejor. Voy a empezar a crear mis propios patrones, inclusive me voy a poner una propia academia de danza. Ah, no, pero si la profeta está dando live, yo también los voy a dar. Esos son celos, es envidia, porque son gente que están estancada, gente que no puede escuchar la voz de Dios. Son gente que no saben qué hacer y tratan de imitar, porque no son legítimos, no tienen identidad. ¿Por qué? Porque están contaminados. En Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólica. Acá está hablando de los celos. Entonces, ¿qué es lo que traen los celos? Amargura, una raíz de amargura. Y sobre la envidia, en Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. A Jezabel le encanta hablar al oído, le encanta inyectar celo. Que un hermano a otro le diga, che, pero mirá qué bonito, a mí me encantaría tener una igual que ella. Che, mirá la pastora, qué hermoso pastor que tiene. Me encantaría tener un pastor al lado mío. Hubo una mujer. Si a mí me han pasado de todo, les cuento, porque son experiencias también que son experiencias vividas, ¿no? Y me pasó una vez que había llegado una mujer que hacía bastante tiempo ya que estaba con nosotros. Y se juntaba con nosotros porque era conocida de hace muchos años, más allá de ser miembro de la iglesia. Y ella venía y compartía con nosotros, charlaba con nosotros. Y me decía, ay, pastor, le decía a mi esposo, ¿cómo me gustaría, dice, el día de mañana, dice, tener a alguien así como usted, dice. Alguien tranquilo, alguien que me ame, dice, porque yo veo, dice, cómo es usted con la pastora, dice, yo quiero tener uno así, dice, porque yo he pasado tantas cosas, decía. Pasó el tiempo. Un día me cae con un varón a la iglesia. Y resulta ser que ese varón era siervo y estaba engañando a su esposa que era sierva. Y a todo esto yo lo descubro porque su esposa era amiga mía, pero yo a él no lo conocía. Viene ella con él a la iglesia y dice, ay, pastor, mire, le presento, dice, a mi esposo, dice, él también es, dice, a mi novio, dice, él también es pastor. Ah, sí, le digo, ¿y de dónde es? Cuando me dijo dónde era, se me prendió la chispa. Entonces, cuando ella dijo de dónde era, mi esposo se lo dijo. Empezamos a investigar porque era el esposo de una amiga. Mi amiga me había escrito, me había preguntado. Bueno, en fin, estábamos con que esta persona estaba haciendo las cosas mal porque realmente no era bien delante de Dios y nosotros no lo íbamos a permitir en la iglesia de esa manera. Ella tenía que blanquear la situación. O sea, yo no sé si lo hicimos mal o lo hicimos bien, pero no íbamos a dejar que esto entrara porque al entrar estábamos permitiendo el pecado y asimismo el pecado iba a ensuciar a muchos. Entonces, en ese momento dijimos con mi esposo, vamos a hablar con él, vamos a hablar con ella, a ver cómo está. A lo mejor se ha separado, a lo mejor se ha divorciado, no lo sabemos. Bueno, entró esta mujer y cuando entró con él a la iglesia, que fue creo que dos reuniones más o menos fue, me miraba con desprecio esta mujer. Cuando esta mujer estaba a la par mí y me decía, pastora, ¿sabe qué? Necesito esto, yo la voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y esa era Jezabel.
Yo ya sabía quién era ella. Yo me la sacaba de encima, pero ella volvía cada 2 por 3 a ver si podía tantear el terreno, por así decirlo. Y resultó ser que esta mujer, le dije yo un día, ¿sabes lo que va a hacer el Señor con vos? Le dijo. Que este varón va a volver al lado de su esposa, porque el Señor los unió a ellos dos, y por tu causa ellos se separaron. Y tú vas a quedar sola y desamparada, porque así me ha dicho mi padre. Pasaron como 3 o 4 meses y me escribe mi amiga y me dice, pastora, ¿sabe qué? Mi esposo volvió conmigo, me pidió perdón, mi esposo empezó a restaurar la relación, estamos bien delante del Señor, empezamos con ganas de empezar la iglesia otra vez, porque ellos eran pastores, ellos estaban frente a una iglesia, pero por esa causa la iglesia cerró, entonces tenían que volver a empezar. Y esta mujer, de la cual lo había llevado a la iglesia y que nos quiso hacer pasar el río con bota, por así decirlo, esta mujer terminó sola, terminó enojándose con nosotros y terminó quedándose sola y con miles de problemas encima, pero no volvió más a la iglesia. Ella me tenía celos, me tenía envidia, pero yo lo tengo por gracia, no porque yo me lo merezca, ni mucho menos por tirarme las grandadas, no, yo tengo que ser agradecido y reconocer de dónde Dios me sacó. Entonces, a Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto también es oposición. Entonces, dice que el Señor está usando a muchos con la unción. Y a muchos que usa el Señor con la unción van a darse cuenta cuando hay un espíritu jezabélico dentro de la iglesia. Entonces, si usted tiene envidia o tiene celo, esto provoca destrucción de la vida espiritual. Esto lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Bloquea las bendiciones de otros. Si no sabemos anular, si no sabemos guerrear, estaremos bloqueando realmente las bendiciones. No nos va a llegar las bendiciones. Y también va a ser usado precisamente este espíritu, la persona con este espíritu, para contaminar la iglesia. Entonces, el trabajo de Jezabel para contaminar a la iglesia con estos espíritus es sembrar cizaña. En muchos casos se usa al líder, y por ser una persona quizás a veces insegura, al tener miedo quizás pueda tomarlo como una aceptación. ¿Qué otra cosa podemos hablar de este espíritu? En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y el 19 dice, y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Se está refiriendo precisamente a Jezabel. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 dice, y aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano, como los otros días, el arpa, ¿no? Tenía Saúl la lanza en su mano y arrojó Saúl su lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vamos al caso, Saúl tenía mucha envidia y tenía celos hacia David. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que David tenía algo que él no tenía. Y lo que David tenía era la presencia de Dios. Y Saúl ya la había perdido. Otro espíritu. La crítica, el chisme y la murmuración. Bueno, eso es algo normal dentro de las iglesias. Una hermanita le cuenta a otra que no está de acuerdo con lo que la pastora dice, que no está de acuerdo con lo que el pastor dice, no está de acuerdo con lo que el otro líder de danza dice o el que me enseña, y empieza a hablar. Fíjate lo que pasó. Me recuerdo yo que cuando estaba en el grupo de danza de la iglesia, estaba enseñando. Pasó un caso que el Señor me lo hizo ver, pero muy particularmente.
Habían 2 muchachas y una de las muchachas yo le estaba cuidando el nene porque ella estaba sola, no tenía quien se lo cuidara, yo le estaba cuidando el nene. Ella vino de trabajar pero había dejado su móvil, su celular, por así decirlo, en la mesa de la casa, que habíamos terminado de hacer empanadas para vender, porque inclusive hacíamos eso para poder tener los recursos. Y empezamos a hacer empanadas y resulta ser que bueno, esta chica se va... Terminamos de la danza, la chica se fue a su casa, la otra se fue a trabajar, que era la que yo cuidaba al bebé. Y esta mujer cuando llega a su casa, le dice a la chica que estaba en mi casa cuidándole yo al nene, y empezó a hablar mal de mí. ¿Viste que la pastora no sé qué, no sé cuánto? Y a todo esto la chica había dejado su celular porque era el celular con el que el niño jugaba para que se quedara tranquilo. El niño se durmió, el celular quedó prendido y estaban los mensajes flotantes. Y yo no atiné a agarrar el celular para mirar los mensajes, sino que yo me acerqué a mirar el niño que estaba durmiendo y aparecen los mensajes que esta chica que estaba en la casa le escribía a la piba que estaba cuidándole yo al bebé. Y empezó a decirle, pero un montón de cosas de mí. Yo, calladita, no hice nada. Posteé, me acuerdo que había posteado algo anteriormente, había posteado algo sobre que uno tenía que tener cuidado de no hablar o no decir o no señalar. O que tuvieran cuidado de hablar mal de su líder, de su pastor, porque era un post que había compartido yo de otro lado. Y esta chica viene y se ve que se comunica con la piba que estaba conmigo, se comunica y bueno, le habrá dicho del mensaje que había salido en la flotante. Solita se fue. Solita se fue de la iglesia. Solita se fue del grupo de danza, sin decirme absolutamente nada. La que le había mandado el mensaje a la piba que estaba yo cuidándole al bebé. Le había dicho, bueno, se habían comunicado, no sé qué, bueno, en fin. Y empezó la cizaña, ya venían hablando de mí a espaldas mías, pero el Señor lo sacó a la luz. Y cuando el Señor lo saca a la luz, la persona que manda el mensaje se siente tan culpable como la persona que lo pudo haber recibido. Entonces se salió de la iglesia, no fue más. Me mandó un mensajito y me dijo, pastora, a mí me va a tener que disculpar, pero yo no voy a asistir más a la reunión, yo no voy a asistir más. Ya sabíamos por qué había sido. Ella sabía que yo sabía. Entonces no fue más a la iglesia. Y esto es lo que levanta la crítica, es el chisme y la murmuración. Porque al primero que van a criticar va a ser al pastor. Y después van a criticar a la hermana si fue con pantalones o fue con pollera, si tiene pelo corto, si tiene pelo largo, si fue con las uñas pintadas, si fue con las uñas no pintadas, si fue con las uñas largas o cortas. Porque así son. Entonces, un 80% de estas personas se dejan usar para contaminar la iglesia. Cuando ellas escuchan algo de alguien y aunque no sepan si es cierto, corren y lo cuentan. ¿Por qué? Porque se sienten bien cuando le ponen atención a un chisme o a una murmuración. ¿Por qué? Porque el chisme se comunican con una persona que tiene el mismo espíritu, entonces se atraen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los demonios conocen esa parte débil o necesitada de la persona y corren y lo usan para destruir la reputación de un pueblo o la reputación del que está enfrente de la iglesia. En Isaías 29, capítulo 29, versículo 24 dice, y los extraviados de espíritus aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Doctrina es una instrucción, o sea, es un respeto a la conducta en la vida. O sea, lo que usted sembró a través de una crítica y el chisme y la murmuración es lo que va a recoger. O sea, muchas veces he dicho, tengan cuidado, porque así como hablaste de mí que yo soy pastor, así van a hablar de ti porque hoy estás tú de pastor. Dicho y hecho. A mí no me regocija, me da lástima, pero es lo vivido. Después viene la contienda.
Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este espíritu es muy fácil de discernir cuando algún hermano constantemente, este espíritu es muy fácil. O sea, si nosotros tenemos discernimiento de parte de Dios, lo vamos a poder sacar a la luz. Se opone constantemente a lo que es profético. O sea, constantemente al profeta. Cuando Dios te muestra quién es Jezabel y cómo se mueve en la iglesia, vas a tomar otras decisiones, vas a poder tomar, ¿cómo te podría decir? Precaución. Yo siempre he dicho esto. El otro día había hablado sobre el tema de imposición de manos. Yo no impongo las manos a la ligera. He tenido una iglesia a cargo y yo nunca, a no ser que el Espíritu Santo te diga pon la mano encima, yo la pongo. Pero si el Espíritu Santo no te dice poner la mano, yo no la voy a poner. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga unción, por más que yo sea el pastor, por más que yo sea el profeta, yo también me puedo contaminar por colocar una mano. Entonces, como hizo en el tiempo me acuerdo cuando en la palabra que habla de una historia de que creo que era Amán. Tenía que ir a zambullirse 7 veces al agua, pero Eliseo no le puso mano. Solamente Eliseo soltó la palabra. Y él fue, lo hizo y el Señor lo sanó. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos poder. En la palabra también hay poder. En la palabra está la vida y la muerte, dice la Biblia. Entonces tenemos esa autoridad delegada. Si Jesús está con nosotros y tenemos su aprobación, lo podemos hacer. Soltar la palabra. Soltar la palabra. Es lo que he hecho. Soltar la palabra y ha sido sano. Soltar la palabra y el Señor ha ministrado. Soltar la palabra y el enemigo ha huido. Porque si lo hacemos por imposición de mano, a ver, en otros tiempos, bueno, todavía se sigue haciendo, la imposición de mano también se hace cuando tú levantas un ministerio. Si tú eres un apóstol y estás dentro del tiempo de Dios, con la palabra podés levantar los ministerios. El profeta también levanta ministerios, levanta el ministerio del profeta. O sea, que un profeta puede levantar a otro profeta, pero no puede levantar a los 5 ministerios, porque el que levanta los 5 ministerios es el apóstol. En el tiempo de pandemia, no se podía ir de un lugar a otro porque estábamos encerrados, pero el Espíritu Santo se movió de otra manera. El Espíritu se movía por soltar la palabra y el Señor lo hacía, porque yo comprendí que mi amado es el mismo estando conmigo aquí, que el que está contigo en Cuba, que el que está contigo en México, que el que está contigo en cualquier parte del mundo y sos hijo del Altísimo. Mi Dios es el mismo, Él no cambia. Y el Espíritu Santo es el mismo, no cambia. Si yo te suelto una palabra de sanidad, vas a ser sano. Si yo te suelto una palabra de que el Señor dice que hoy se derrama aceite sobre su vida y un manto te va a poner, el Señor lo hace. Porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, cuando nosotros comprendamos eso, vamos a saber que no a cualquiera se le pone mano porque podemos salir contaminados. Inclusive, Jezabel, al estar entre medio de tanta gente, también puede ser uno de sus hijas, uno de su espíritu, puede a nosotros contaminarnos. No crean que estamos al 100%. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace este movimiento? Se opone a todo lo que sea profético. Se opone a la liberación. Se opone al fuego del cielo. Se opone a la administración. Se opone a todo lo profético, se opone. Cuando un profeta de Dios llega a la iglesia y empieza a darle a algunas personas palabra del Señor, este líder que ya está al servicio de Jezabel empieza muy sutilmente a sembrar dudas sobre el profeta de Dios. O sea, empieza a decirle al oído, che, ¿es verdad lo que te dijo?
¿Será cierto que el Señor va a hacer de ti una gran nación? ¿Será real? Nah, no le vayas a creer. Para mí que son puras palabras. Cuando yo llegué al lugar donde yo vivía, que yo vivía en Santa Isabel, provincia de La Pampa, en Argentina, llegué y el lugar estaba muerto. No sé si tanto espiritualmente, pero estaba muerto físicamente, porque primero es lo espiritual y después lo físico. Y voy yo a la boletería, me acuerdo, a buscar un pasaje para irme a Mendoza, me acuerdo en ese tiempo. Y estábamos hablando con una mujer que hacía 40 años que estaba en ese lugar y me decía esta mujer, ¿sabes qué? Le digo, uy, qué lindo que se va a poner ahora, porque ahora va a cambiar todo, le dijo. Y esta mujer me dice, ¿qué va a cambiar? Dice, yo hace 40 años que estoy aquí, dice, siempre ha sido igual. Dice yo, no, esto no va a cambiar, esto va a seguir igual. Le digo, acordate de mí, que dentro de un par de años va a cambiar. Yo lo dije con fe. No me interesa si me creyó o no me creyó. Yo solté la palabra y el Señor lo hizo. Hoy ese lugar es un lugar que va creciendo tanto en personas, gente que llega de otro lugar a vivir a ese lugar, como un montón de otras cosas, como han hecho escuela, han hecho... Bueno, ha ido creciendo cuando supuestamente era un pueblo muerto. Pero cuando un profeta de Dios suelta una palabra y viene de parte de Dios, ni el diablo lo puede parar, porque Dios lo hace igual. Amén. También se decía, hubo un caso muy especial en la iglesia. Una chica que no podía tener hijos, vino un día a la iglesia y empezamos a orar y el Señor le dio un hijo. Nunca fue a darle la gracia a Dios. Nunca reconoció a Dios de que fue Él el que le dio el hijo. Espero que nosotros no fuéramos para ir a la iglesia con el muchacho que estaba, para darle la gloria a Dios. Pero bueno, la gloria a Dios sobre todas las cosas, porque era estéril y Dios le dio hijo. Y así ha pasado muchísimos casos de la gente que no reconoce delante de Dios lo que Dios ha hecho, porque hay un espíritu de Jezabel en ellos, que no les permite dar la gloria a Dios. Porque ellos habrán dicho, no, pero, ¿qué les voy a...? No, si esa soy yo. Yo fui así y bueno, se dio la casualidad y ya está. Hay que tener cuidado. Así dice, entonces, cuando un profeta de Dios está por llegar a una iglesia, dice que este demonio empieza a hablarle a las personas, a decir, no creas, cuando es el tiempo de administración. Entonces la iglesia se vuelve religiosa y tibia. Entonces, todo lo que Dios podría haber hecho con esta mujer o con algún hermano, no lo pudo hacer, porque Jezabel ya sembró la semilla en él. Es como decir, está escuchando al hombre y no está escuchando lo que Dios está diciendo. Ellos piensan, el espíritu jezabélico en ellos hace que ellos vean la parte humana y no la parte espiritual. Entonces no pudieron discernirlo. No pueden discernir. Vamos al otro, que es división. A Jezabel le gusta el chisme, pero también le gusta la división. Recordemos que es una sembradora de cizaña y se disfraza de santidad y de servidora de Dios. Yo conozco una pastora de aquí de España, que ella, como así, sin darse cuenta, sin tener discernimiento de espíritu, ella está contaminada. Ella habla del amor de Dios, trata a las personas como querer tratar del amor de Dios, pero a sus espaldas habla mal. Y esto me lo mostró a mí el Señor. Entonces, nadie se salva, ni siquiera nosotros, que tenemos que tener cuidado de no contagiarnos. No es hablar mal, se los aclaro, sino que es dar un ejemplo de cómo Dios usa a una persona que puede llegar a creer que estamos bien delante de Dios y no nos damos cuenta en qué momento podríamos haber resbalado y el espíritu de Jezabel nos ha agarrado. Es legalista.
A las personas les gusta aparentar ser muy espiritual. Entonces lo veremos como legalista. Crítica, censura, juzga por la palabra y hasta blasfema con mucha liviandad de todo el mundo. Maneja la iglesia con sus propios razonamientos, o sea, con razonamiento humano y pensando que lo que está haciendo él está bien, sin consultarle a Dios si está bien. Entonces, no tiene conocimiento de la palabra, pero lo hace saber usar por medio de la condenación. Me acuerdo una vez, fue una mujer muy conocida de nosotros también en la iglesia, porque nosotros hacíamos vigilia. Y en las vigilias nosotros permitíamos que nuestros hermanos también dieran un pedacito de la palabra. Y me acuerdo yo en un tiempo oraba por mis hermanos y yo le decía, Señor, yo te pido que tú les reveles la palabra que tú quieres que ellos den. Y el Señor le revelaba la palabra con versículo y todo a cada uno de mis hermanos. Y ¿saben una cosa? Fue de gran bendición porque sin ellos verse, sin conocerse, sin saber de lo que se iban a hablar, el Señor les dio prácticamente todo en orden, todo en fila, todo acorde a lo que el Espíritu quería. Y resulta ser que vino una mujer que era la mano derecha de una pastora de otra iglesia y vino a compartir la palabra. Le dimos la bienvenida, la dejamos pasar y todo, porque bueno, Maya era conocida nuestra, pero sobre toda la cosa estaba también trabajando en la iglesia juntamente con su pastora. Y ella sabía mucho la palabra, pero ella estaba tan dañada que el daño que ella tenía en su corazón era lo que ella hablaba de la palabra y a través de la palabra juzgaba. Entonces dijimos con mi esposo, la vamos a invitar una vez, nunca más la vamos a dejar entrar, nunca más va a ocupar el púlpito, porque fue un momento dado donde muchos dieron palabras de agradecimiento y justamente ella dio una palabra de agradecimiento, pero en vez de agradecer a Dios por lo que estaba haciendo, ella empezó a juzgar. Ahí estaba Jezabel. Después tuvimos que orar, después tuvimos que someternos a ayuno, a renuncias y todo eso, porque uno tiene que hacer eso, porque también uno sale contaminado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, sabe usar la condenación y si encuentra algún versículo que le sirva de base, con más razón todavía. O si a lo mejor yo sé de tu vida y yo te voy a juzgar por tu vida y por lo que dice la palabra. Esto hacían exactamente lo mismo que los fariseos. También estamos con el otro espíritu, que es el engaño y la mentira. Esto lo vamos a encontrar en Juan 8, versículo 44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando hay mentira, habla mentira, porque es un mentiroso y padre de mentira. Entonces también tenemos que entender que Jezabel también es mentirosa. Usa también una falsa espiritualidad. Como yo les decía, participa en todos los liderazgos, como líderes, participa en todo lugar. Hubo una mujer, me acuerdo que era nuestra mano derecha en la iglesia, vino el pastor de la cobertura y la levanta como servidora, como ayudante. Y ella salió diciendo por todos lados que ella era pastora. Después fueron hermanos de otra iglesia diciéndome, ¿es usted la pastora o esta fulanita de tal es la pastora? Porque se anda ofreciendo para hacer liberación. Le digo, no, yo soy la pastora. Y mi esposo es el pastor. Así que si esta mujer va y dice que es pastora, no le crea, porque ella no fue levantada como pastora, fue levantada como servidora. Así que hay que tener cuidado, porque estos se prestan para mentir. Es calumniadora. Es blasfema.
Y para colmo, Jezabel es ignorante. Ella no tiene un conocimiento grande del Espíritu Santo. A ella no le interesa esto, lo único que sabe es razonar y cuestionar las cosas de Dios, porque no están hechas a su manera, sino que están hechas a la manera de Dios, por eso lo cuestiona. Ella no se humilla delante de Dios, ni tampoco le interesa tener una relación íntima con Dios, tampoco. Es vanagloriosa. Y acá viene la otra parte que a mí me gusta. Hay partes, yo tengo entendido esto. Cuando Dios te profetiza, cuando Dios te habla a través de un profeta, no te lo va a decir un profeta, te lo va a hacer saber por 3 o 4 o 5 lo que sean necesarios. Siempre te va a estar apoyando en lo que dice la palabra, siempre. Siempre va a estar diciéndote lo que dice la Biblia, ¿no? Tenemos que entender, la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema del Kundalini, que también es un espíritu de adivinación. Pues Jezabel también es un espíritu de adivinación, que está camuflado dentro de las iglesias. Se dice ser profeta, pero no es profeta de Dios, es profeta de Baal. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Empieza a adivinar. Cuando hay cosas, a ver, les voy a decir esto. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, no solamente vas a trabajar con el don de ciencia. El don de ciencia trabaja mirando hacia el futuro, pero también hay partes del pasado que el Señor te lo hace recordar para que sepas que el único que conoce el corazón del hombre es Dios, no otra persona. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Jezabel no sabe lo que Dios tiene para vos en el futuro, pero sí sabe lo que tiene Dios, lo que ha pasado en el pasado. Entonces ella se camufla y ella te va a profetizar. Por cuanto tú llorabas y lloraste, hiciste esto, hiciste lo otro, bueno, todo lo otro va a estar bueno, y te va a engañar, de una manera u otra te va a engañar. Uno se va a dar cuenta cuando es un profeta de Dios y cuando es un profeta falso. Hace un poco tiempo atrás había un apóstol, y también es profeta, y también tiene sus mantos, por así decirlo. Y un día se contacta conmigo y hablando conmigo, hablando conmigo fue que habló un par de cosas nada más. Yo empecé a orar y yo le empecé a decir al Señor que me mostrara quién era esta persona, porque yo sentía algo en mi espíritu que daba rechazo. Yo sentía en mi espíritu que no había fuego de parte de Dios en su vida. Entonces yo necesitaba saber quién era, porque él tenía engañada a mucha gente y yo quería saber quién era. Y el Señor me dice, en el descanso me lo muestra. Y era una persona que tenía unas uñas largas como gato, o sea, era un gato, pero a su vez era un gato erguido y su cintura se cortaba a la mitad y se transformaba como si fuese en una pose de una araña. Y me hacía frente y me buscaba, pero yo no iba sola, yo estaba con el Señor, porque había un ángel al lado mío que me llevaba y que me decía, no tengas miedo, no te va a saltar, no te va a hacer nada. Ahí el Señor me mostró quién era este apóstol, quién era este supuesto profeta. Era un disfrazado, era un satanista, un brujo grado 33 disfrazado. Ya tenía sus pactos ya hace rato, pero así mismo él tiene un ministerio profético y apostólico, y él enseña a través de las redes sociales, él enseña, hace un montón de cosas, pero es un brujo. Entonces nosotros tenemos que saber quién es el que porta el fuego genuino del Espíritu Santo y quién no lo porta. Si no sabemos quién lo porta, entonces vamos a ser fácil de caer como una carnada en boca de un pescado, porque nos va a tragar. Si sabemos quién es el fuego que Dios ha depositado en nosotros, vamos a entender que es una persona genuina,
Porque hay muchos que se hacen llamar pastores, hay muchos que se hacen llamar profetas, pero el fuego de Dios no está. Y cuando Dios te muestra quién es quién, ahí te vas a dar cuenta que el único que muestra es Dios y que Jezabel se esconde. Porque con los brujos trabaja Jezabel también. Entonces, este espíritu de adivinación también ella lo tiene, porque trabaja con ella. Recuerde que estamos estudiando los espíritus que con ella está. El de adivinación está con ella. Entonces, esto trae a la vida de uno, trae maldición de brujería, porque es hechicera. También está la duda, también está el temor. La duda y el temor te trae a confusión. ¿Por qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué le faltó conocimiento? No es que no tenían. Ellos tenían conocimiento. Pasa que le faltó más todavía, más a profundo. ¿Me entienden? Más a profundidad de las cosas. Por eso ellos no entendían. Ellos tenían fe, pero el enemigo fue de a poquito, apagando esa fe con el temor, porque recordemos que cuando ellos salieron de Egipto y se enfrentaron a un lugar donde ellos querían llegar a la promesa que era Canaán, que ellos querían llegar ahí, no podían llegar porque resulta ser que se enfrentaron a muchos. A ver, si me voy a explicar bien de esta manera. Cuando Moisés manda a Josué, a Caleb y a 10 más con ellos para que inspeccionaran la tierra prometida, se encontraron con un montón de gigantes. Cuando volvieron los 10, venían con temor, venían con miedo, venían diciendo de que, bueno, que era verdad, que la tierra tenía gigantes, porque todo lo que decía era verdad, pero ellos se quedaron por causa del temor y el temor los paralizó. Esa fue un arma del enemigo para que ellos no pudieran alcanzar las promesas de Dios. En vez de 40 días cruzar el desierto para poder llegar a la tierra prometida, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto y su generación no llegó. La única generación que llegó fue la generación de Josué y Caleb. Fueron los que conquistaron la tierra prometida, pero los demás murieron todos en el desierto. ¿Por qué? Porque el temor los paralizó. Entonces, si el temor te paraliza, te mata. ¿Por qué? Porque somos cobardes. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros estamos seguros, tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, ya no tenemos que tener temor. Por eso siempre dije que las batallas son para los valientes. Conquistar la tierra prometida es para los valientes, porque no todos llegan a conquistarla, sino los valientes que le hacen frente a los gigantes que hay en su vida. A todos aquellos que no se dejan paralizar por el temor. También viene la opresión. Entonces, tanto los líderes como los que están dentro de la iglesia van a sufrir la opresión. En Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. O sea, como cuando nosotros tenemos la mente llena de discernimiento y habla con una persona que está contaminada por la opresión, esta persona estará hablando con usted. O sea, si una persona que está oprimida, tú le hablas, no te va a escuchar, porque está oprimida. No escuchará lo que nosotros le estamos diciendo o le estamos ministrando, porque está oprimida. Al igual tampoco puede ser edificada, tampoco puede ser exhortada, tampoco puede ser consolada y mucho menos restaurada. ¿Por qué? Porque los demonios, al rodear a esta persona, se encargarán de que así sea. O sea, vamos a ver lo que es opresión. La opresión no es de adentro hacia afuera. Opresión es de afuera hacia adentro. Cuando algo te oprime el pecho, cuando algo que no te deja, un obstáculo que no te deja avanzar, es una opresión. Pero también le llamamos oposición porque se opone, porque no me deja avanzar. Pero me oprime el pecho de tal manera que parece que me va a dar un infarto. Esos son los demonios que están alrededor de la persona a veces,
o demonios enviados por terceros que te oprimen y que te hacen como decir para y te apretan. Esa es opresión. La opresión es de afuera hacia adentro. Nunca va a ser de adentro hacia afuera, porque si es de adentro hacia afuera ya tenés demonios adentro. Pero los que son expulsados y están afuera muchas veces son los que te oprimen para querer entrar otra vez. Y a veces nosotros como líderes, nosotros como pastores, nosotros como decir, ministros, los brujos te mandan los demonios y a veces nos sentimos oprimidos, pero porque están intentando de pararte, de frenarte, de que vos no puedas, y esa opresión la sientes en el pecho. Entonces cuando nosotros clamamos a la sangre de Cristo y decimos, Señor, por tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús toda opresión se va, automáticamente el demonio se va. Otra amiga de Jezabel es la depresión. Esto, cuando el siervo empieza a caer en depresión, hay que poner mucho cuidado, ya que esto es el principio de toda caída de un líder. Cuando el enemigo viene y te lanza dardo, o no tienes discernimiento, a veces dejamos la puerta abierta por el orgullo, por la vanagloria, y a veces están tan cansados que no tienen ganas de seguir caminando y están atontados físicamente, atados espiritualmente, no tienen fuerzas, no tienen deseos. Hace poco tiempo un ministro me habla de otro país y me dice, pastora, ya no doy más. Le digo, ¿qué es lo que le pasa, hermano? Estoy cansado, dice, de dar palabras, estoy cansado de caminar, estoy cansado, dice, yo voy a alargar la toalla. Y lamentablemente la decisión ya la tenía tomada, porque por más que uno le diga, pastor, no lo largue, pastor, Dios tiene esto, Dios tiene lo otro, él me decía, yo ya no creo más en las promesas. Yo estoy cansado, me decía. Y de ese estado no había bala que le entrara en la cabeza. A lo último terminó dejando todo, porque él estaba cansado y entró en depresión. Así trabaja el enemigo, así trabaja, estos demonios trabajan así con Jezabel. Después viene la perturbación. Todo esto se discierne cuando uno está orando. Cuando a uno le cuesta, por ejemplo, uno está orando y a lo mejor siente ruido, lo desconcentra. O está orando y alguien te golpea la puerta, que me olvidé una cosa, que me olvidé otra cosa. Te desconcentra y no podés escuchar la voz de Dios. Esto es la perturbación. En Gálatas 5, versículo 7 dice, vosotros corríais bien. Bueno, el 10 dice, vosotros corríais bien. Quien os estorbó para no obedecer la verdad. Y esta persuasión no procede de aquel que os llama, y un poco de levadura leuda toda una masa, dice. Entonces, lo incorrecto sería que nosotros permitamos la contaminación. Y si nosotros lo permitimos, nos destruyen. Eso es lo que hace. Bien. Es bastante completo esto, es bastante, digamos, es bastante bien completo como para que ustedes lo puedan entender. Por eso yo decía que está bien que yo haya hablado de Jezabel anteriormente, en la clase anterior, pero es también bueno profundizar para saber cómo ataca, para saber todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de servirle a Jezabel? Esa es la pregunta de todo líder, de todo hermano, de cualquier persona que sabe que está, ¿cómo tenemos que dejar de servirle? El antídoto para todo esto es la humildad de corazón. Cuando nosotros dejamos de sentir celos, cuando nosotros dejamos de sentir envidia, cuando nosotros dejemos de murmurar, cuando nosotros dejemos de poner palos en la rueda, cuando dejemos de ser legalistas,
cuando dejemos de lastimar al pueblo, ahí nos vamos a deshacer de Jezabel. Tenemos los celos ministeriales, los celos espirituales. Perdón, los celos espirituales son los que abarcan el ministerio, la unción, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, los dones y la revelación. Después están los celos físicos, después están los celos económicos y también están los celos laborales. Esto es lo que ella va a empezar a preparar para su servicio. ¿Por dónde va a empezar? Por los celos del ministerio, por el celo de la unción. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero un ministerio mucho mejor que el que tú tienes. Yo quiero hablar la palabra mucho mejor de lo que tú hablas. Va a tener sabiduría, entendimiento. Va a ser que tiene revelaciones, por eso dice que se disfraza. Y en la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué podemos esperar de esta mujer? De este espíritu, ¿no? Empiezan los celos en lo económico. No, porque tú tienes un carro, yo quiero tener un carro mejor que el tuyo. Tú tienes dinero y tienes una mansión, pues yo quiero tener otra cosa mejor. Después los celos laborales. Yo quiero tener el trabajo que tú tienes. Porque la verdad que si a ti te están pagando mejor, a mí me encantaría estar ahí. A eso se le llama admiración. Admirar. Uy, pastora o pastor, ¿cómo me gustaría ser como tú? O quizás mejor que tú. Porque dice la Biblia que los hijos tienen que ser mucho mejor que el ¿cómo se llama? Que el maestro. Así saben decir algunos. Después está la envidia y los celos. Les choca, eso les choca. Porque les choca. Porque todos tenemos una forma diferente de leer la palabra, de interpretar la palabra. Pero yo quiero interpretarla como la interpretas tú. Yo quiero tener lo que tienes tú. Esos son los celos, la envidia. Entonces, todas estas áreas que yo hablé, todas estas áreas que yo comenté, todas esas áreas son las que nosotros tenemos que entregar al Señor. Señor, si hay celos, si hay envidia en mi corazón, yo te lo dejo a ti. Señor, si hay algo de mí que a ti no te agrada, Señor, te lo dejamos a ti. Y empezar a renunciar. Entonces, cuando empezamos a renunciar, nosotros nos desligamos. Porque a lo mejor no lo tenemos, pero a lo mejor hemos sido contaminados. Entonces, tenemos que deshacernos de eso. Entonces, tenemos que ayunar. Tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor, entregar todo lo de nosotros, presentar todo esto delante de su tribunal. Para ser libre de todas estas áreas, ¿no? Y esperar la restauración de parte de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hay que esperar realmente la restauración de Dios para nuestras vidas, porque esto no es fácil de decir, Señor, yo te entrego esto. No. Uno tiene que profundizar. Meterse de lleno con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a ser el que traiga revelación. El Espíritu Santo va a ser el que va a decir qué puertas hay que cerrar. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a convencer a nosotros si estamos en pecado, de pedirle perdón al Señor. Amén. Todo esto lo hace Él. Todo esto lo hace Él. Y lo que estaba, ¿recuerdan ustedes el tiempo de la pandemia cuando muchas iglesias cerraron y no se volvieron a levantar? Como otras iglesias cerraron, pero se volvieron mucho más fuertes después de la pandemia. Esa fue Jezabel. Jezabel es el que te quiere tapar la boca y no hables. Jezabel es la que quiere cerrar la iglesia para que tú no hables, para que no se predique la palabra de Dios, para que no sean salvas las almas. Por eso ella está metida en el gobierno, por eso ella está metida en la parte de los que ya le hablé a usted, en la parte de lo que es, en algunas iglesias también está metida. También hay algunas otras que están metidas en otros lados. Por ejemplo, la otra noche estaba hablando con mi esposo y había visto un video de una mujer que desde muy pequeña
profetizaba. Y todas las veces que ella profetizaba, toda la iglesia estaba vestida exactamente igual y toda la iglesia daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la iglesia y daban vueltas sobre sí mismo. Y yo empecé a discernir, yo le dije a mi esposo, Dios es un Dios de orden. No puede ser posible que una persona esté una persona profetizando los 365 días y no todo el día, las 24 horas. ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su familia? Siempre graban partes donde ella profetiza, pero no profetiza para bien, sino que profetiza destrucción para este mundo. Y yo empecé a discernir, empecé a decirle al Señor, mostrame, ¿qué es lo que hay? Y el Señor me dijo, ahí no estoy yo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Señor te va a saber traer revelación y te va a traer convencimiento. Va a saber decirte si es de Él o no está de Él. Por eso en este tiempo el Señor ha hecho callar a muchos. Por eso el Señor en este tiempo levanta a otra generación de profética. Porque los que estuvieron antes se callaron, pero los que están ahora no se callan. Entonces Él viene con mucho más sentir el discernimiento de espíritu. Y todos los que están siendo preparados en este remanente, todos los que están siendo preparados van a saber discernir quién es de Dios y quién no es de Dios por medio de la revelación. Por medio de la revelación. Amén. Así que bueno, hoy profundizamos lo que es la parte de Jezabel con respecto a los líderes. Ya veremos para la próxima clase, vamos a seguir avanzando y vamos a profundizar. Si hay que retroceder y profundizar, lo vamos a hacer también porque es importante que ustedes también lo tengan bien en claro. ¿Ven? Así que bueno, los espero esta noche para la reunión, para la oración, en el nombre de Jesús. Los bendigo y acá terminamos la clase número 6.